Muy buenas, vamos a dar inicio a la exposición de la clase de Antropología sección 0900 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde estaremos explicando, realizando y extendiéndonos en los temas de los grupos étnicos, naciones y nacionalidades, que en el campo de estudio de la antropología se refieren a terminologías en donde explican las similitudes en lo que a cultura respecta de grupos sociales. Hablaremos también de la tolerancia étnica y la acomodación. Hablaremos también de la asimilación, la sociedad plural, el multiculturalismo e identidad étnica. También las raíces de los conflictos étnicos para dar fin a nuestra pequeña exposición. También hablaremos un poco de prejuicio y discriminación. Así que continuemos. Comenzaremos hablando de los grupos étnicos, de las naciones y de las nacionalidades, refiriéndonos a estos como términos para caracterizar grupos sociales que tienen similitudes en lo que a su cultura se respecta. El término nación se asemejó al de tribu o grupo étnico. Los tres términos se emplean para referirse a una sola cultura que comparte un único idioma, una única religión, también historia, territorio, linaje y parentesco. Por lo tanto, uno podría hablar indistintamente de la nación, de la tribu o del grupo étnico. De cualquier tribu o nación de grupo étnico que estamos hablando, son tres términos diferentes que tienen similitudes en su significado. Podemos decir que son sinónimos. Ahora, un término técnico de lo que nación significa, lo podemos ver ahorita en la presentación, en pantalla, que menciona que es un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales y religiosos, etc. Tienen una conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten el mismo territorio. El término nación hoy en día hace referencia, según todos los seres activos de una sociedad, hace referencia a lo que es el Estado. El Estado es una unidad política independiente y está organizada por un gobierno. Como ya lo dije anteriormente, la palabra nación y Estado, todo lo que se refiere a grupos sociales con culturas similares o que comparten rasgos culturales, se han convertido en sinónimos. La combinación de Estado, nación, se refiere a una entidad política y autónoma, a un país como Estados Unidos, una nación indivisible. Y este término hace referencia a que es algo que no puede ser dividido, indivisible. Ahora vamos a hablar de uno de los principales detonantes de problemas de lo que son las etnias o los grupos étnicos, y esto es la poca homogeneidad que hay de etnias en un Estado-nación. Esto se da debido a la migración, la conquista y el colonialismo. La mayoría de los Estados-nación no son étnicamente homogéneos. Esto quiere decir que en ese Estado-nación coexisten y habitan, tal vez no en paz, o tal vez no en conflicto, varias etnias o varios grupos étnicos. De los 132 estados existentes en 1971, en 1972 se realizó un estudio para sacar el porcentaje de cuántos eran los grupos étnicos homogéneos en aquel entonces, y se encontró solo 12 con el 9% de homogeneidad. En otros 25 se encontró 19%. Y solo en un grupo étnico se encontró que representaba más del 90% de la población homogénea. 40% de los países cuenta con más de 5 grupos étnicos significativos. Ahora continuaremos hablando de las nacionalidades y comunidades imaginadas. Esto hace referencia a los grupos étnicos que alguna vez poseyeron o quieren tener o tal vez reconquistar su estatus político, autónomo, o sea, su propio país. Se le llaman nacionalidades. En palabras de Benedict Anderson, podemos decir que fue un sociólogo, ya que realizó estudios del nacionalismo y de las relaciones internacionales, uno de los más reconocidos especialistas sobre la Indonesia del siglo XX. Ahora, él menciona que una nación es una comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por las personas que se perciben a sí mismas como parte de un grupo. Quiere decir que todo esto
viene de una reacción psicosomática del ser humano, en donde necesita pertenecer a una organización social y entonces comienza a formarla, comienza a generarla, y mientras más se vuelve colectiva este movimiento, mientras más se vuelve colectivo este movimiento, van a empezar a crearse lo que son las nacionalidades y comunidades imaginadas. O sea, solo existe en la mente de las personas, pero legalmente no es así. También menciona un poco del colonialismo. El colonialismo es el sistema social y económico por el cual un estado extranjero domina y explota una colonia. La dominación extranjera de un territorio con frecuencia construyó fronteras que no corresponden con las divisiones culturales preexistentes. Sin embargo, las instituciones coloniales también promovieron nuevas comunidades imaginadas, más allá de las naciones. Uno de los mejores ejemplos es la idea de la negritud, que desarrollaron los intelectuales africanos en el África occidental francófona de habla francesa. La negritud puede rastrearse a la asociación y experiencia en común que tuvieron los jóvenes de tiempos coloniales en Guinea, Malí, Costa de Marfil y Senegal. Bien, la tolerancia étnica y acomodación. Se conoce como diversidad étnica a la interacción y la coexistencia grupal positiva o en conflicto. Existen estados-nación en que múltiples grupos culturales viven juntos en razonable armonía, incluidos algunos países menos desarrollados. Bueno, esta es la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo que cada persona posee o considera dentro de su cultura. También creo que describe el proceso de cambio que se puede experimentar con un grupo étnico, minoritario, cuando se mueve a un país donde domina una cultura. La minoría pues, de patrones es normal y la asimilación no es inevitable y puede haber armonía étnica sin ella. Pueden persistir a pesar de generaciones de contacto interétnico. La asimilación. La asimilación cultural es un modo de designar el proceso de interacción de un grupo etnocultural, tal como los inmigrantes, grupos étnicos, minoritarios y en otros una comunidad mayor o dominante. Creo que es transformación de un elemento lingüístico en que otro que es en el próximo de cadena hablada o en el hablante relacionalmente. Y es de explicar el modo por el cual las personas ingresan a los elementos. Sociedad plural. La sociedad plural se utiliza para describir a las sociedades que están divididas en diversos grupos culturales, étnicos, lingüísticos, religiosos, entre otros. Karl Barth define la sociedad plural como aquella que combina contrastes étnicos, especialización ecológica y la interdependencia económica entre dichos grupos. En sí, las sociedades plurales son encuentros de la gente con variedad de grupos étnicos. También tienen lugar solo en los sitios de intercambio comercial y bienes y servicios. Multiculturalismo e identidad étnica. Tienen los grupos étnicos, naciones y nacionalidades, comunidades imaginadas en busca de poseer o reconquistar un estatus político, por identidad, territorio o lengua. La tolerancia étnica y acomodación. La diversidad étnica se asocia a la integración grupal positiva o en un conflicto. La sociedad plural es la asimilación, no es inevitable, puede haber aceptación étnica. También está el multiculturalismo e identidad étnica, opuesto al modelo de asimilación. Y asimilación es la integración de un grupo étnico
minoritario al cambiar de país como de cultura. Ahora, para demostrar lo que venimos hablando, tenemos un gráfico que representa la población de Estados Unidos por raza y por etnicidad, en donde tenemos demostradas lo que son 5 razas: afroamericano, asiático, hispano, blanco, no hispano u otras razas, donde podemos ver que en 2007 tenemos al afroamericano con 12% de habitantes en Estados Unidos, y en el 2050 se ve reflejado un 14.30% de ellos. Vemos que el asiático está a 4.5% en 2007 y 7.80% en 2050. Vemos a el blanco hispano 6.1% en 2007 y 48.9% en 2050. Vemos al hispano 15.1% en 2007 y 23.8% en 2050. Completando el gráfico con otras razas, vemos el 1.4% de otras razas habitando Estados Unidos en 2007, y en 2050 se aproxima o se estima que serán 5.2% el incremento de estas. Hola, yo soy Ian Medina y hoy les voy a estar hablando acerca de las raíces de los conflictos étnicos. A nivel teórico, los conflictos étnicos no encajan fácilmente en los modelos analíticos tradicionales. Durante décadas, el llamado paradigma de la modernización dominó el pensamiento de las sociedades, y según el punto de vista, el proceso de cambio social va de lo tradicional a lo moderno, es decir, que ha habido un cambio en los pensamientos de la sociedad a tal grado que disminuyó la discriminación claramente. La discriminación no ha desaparecido por completo. Cuando estamos hablando de los conflictos étnicos, con frecuencia surgen como reacción al perjuicio. Perjuicio se refiere a la consecuencia de perjudicar a las personas por discriminación. Discriminación es el comportamiento social, ya sea por juzgar a alguien por sus creencias religiosas, por su raza o por sus creencias sexuales. Un conflicto étnico es un término sociólogo para definir cualquier enfrentamiento de naturaleza violenta, bélica o militar, entre dos o más grupos étnicos, es decir, grupos de personas de diferentes orígenes culturales, religiosos, raciales o geográficos. Por ejemplo, los conflictos que hay entre los blancos y los negros, el racismo, los conflictos entre grupos racialmente homogéneos pero religiosamente diferentes, como el conflicto entre los católicos y los protestantes, o como los conflictos entre los grupos étnicos como árabe, israelí o chino-tibetano. Esos son algunos conflictos étnicos que se han dado durante la historia, conflictos que han afectado a la población de dichos grupos étnicos y que a medida pasado el tiempo se han ido resolviendo, pero siempre existen este tipo de problemas todavía en un menor grado. Gracias. Muchas gracias por su atención.
Gracias por haber tomado el tiempo de ver esta exposición. Le damos fin, terminamos. Mi nombre es Isaac Casula. Me despido.